Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que impresiona ver este salón de actos tan grande. Yo creo, se lo decía a Máximo, que creo que estamos batiendo récord esta tarde de asistencia y de afluencia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ya sabemos que Málaga es una ciudad que en otoño y en primavera tiene una oferta cultural tremenda y esta tarde hemos contado hasta 6 eventos literarios, pero yo creo que por goleada vamos a ganar nosotros en cuanto a asistencia y no es para menos. Gracias al CAC, como siempre, al CAC Málaga por acogernos aquí y a su equipo tan profesional que nos permite tener este espacio tan grande para que cuanto más seamos mejor, poder disfrutar de invitados como el que nos acompaña esta tarde. Y por supuesto, también dar las gracias a Grupo Planeta, sin cuya colaboración no podríamos tener en Málaga a grandes autores, a los grandes nombres de nuestra literatura que cada mes pasan por nuestra ciudad, como es el caso de nuestro invitado de esta tarde, Máximo Huerta. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, conviene recordar brevemente, antes de empezar a charlar sobre la trayectoria y sobre la novela que nos ocupa esta tarde principalmente, conviene recordar algunos de los hitos de la trayectoria, de la dilatada trayectoria de Máximo Huerta, que como sabéis todos y los que habéis leído la novela más todavía, nació en Utiel, en Valencia, es escritor y periodista, ha publicado, entre otras, las novelas Con el amor bastaba, Que sea la última vez, La parte escondida del iceberg o Firmamento. También ha escrito relatos como El escritor o Elsa y el mar y algunos libros ilustrados, que de eso también hablaremos a raíz de la novela, como Mi lugar en el mundo eres tú. También, como todos sabéis, es muy conocido por ser periodista, tanto en televisión como en medios de prensa y medios escritos. Fruto de esa colaboración en prensa es su libro Intimidad improvisada, un título también maravilloso, Máximo, que es una colección de columnas periodísticas. En 2014 obtuvo el premio Primavera de Novela por La noche soñada y en 2022, recién casi estrenado, este premio Fernando Lara por la novela Adiós pequeño, que será la principal novela que nos ocupará esta tarde, aunque hablaremos de otras muchas cosas relacionadas con la trayectoria literaria de Máximo Huerta. Bienvenido, Máximo, muchísimas gracias por hacer una parada en Málaga en esta labor de difusión y de promoción del libro, ¿no? Y que hayas querido acompañarnos esta tarde para nosotros es todo un placer y una alegría, ¿no? Muchas gracias por invitarme, muy buenas tardes a todos y gracias por haber venido a abrazarme aquí con la novela y a hacer espero pasar una tarde agradable. Así que muchísimas gracias por, después de tanto kilómetro desde mi pueblo hasta aquí, ver tanta gente. Tanta cara. Sí, es maravilloso. Bueno, Máximo, quería comenzar preguntándote, en la novela tú recuerdas los primeros cuentos que tenías y que guardabas como un tesoro, que si no recuerdo mal te traía la hermana Teresa desde Zaragoza, y también recuerdas esos cuentos troquelados que se llevaban. Sí. Y me gustaría preguntarte qué significaron para ti estos cuentos y qué significó para ti la lectura durante la infancia y durante la adolescencia. ¿Qué significado tienen para ti los libros en esta época? Para mí los libros son máquinas del tiempo que te llevan a cualquier lugar. Tú abres un libro y te lleva a la época o al lugar o a conocer los personajes que te ofrezca. Y para mí siempre han sido máquinas del tiempo. Así me los imaginaba yo desde de pequeño, en esa pequeña biblioteca que tenía en casa, donde estaban los libros de mi madre y unos poquitos míos. Yo siempre pedía un libro para mi cumpleaños y de hecho lo he comprobado viendo todos los libros que andan por casa, que pone con mi letrita la fecha, el regalo de cumpleaños o tu mamá te quiere o mil cosas así. Para mí los libros eran el regalo y también eran el refugio en mi habitación. Me ayudaban a pasarlo bien dentro de las circunstancias de una infancia complicada. Entonces para mí el libro era un viaje en mi habitación. Me metía, leía y estaba tan feliz. ¿Y recuerdas algún título en particular o conservas alguno de esos libros ahora que has recuperado la casa familiar? ¿Conservas algo? Sí, no, yo conservo todos los libros de pequeñito, unos que tenían forma de Ferrandiz, que eran como las postales de Navidad, que ya no se envían, porque enviamos WhatsApp, qué aburrimiento.
pero antes enviábamos postales y era muy bonito ver la letra y el estado de ánimo de las personas que te quieren, ver su firma y ver un feliz Navidad o feliz año o lo que te quisieran decir. Y Ferrandiz me gustaba mucho y yo tengo todavía los cuentos que era una moto, con forma de moto, forma de coche o lo que sea, era el recorte de la figura. Eso algunos los recordarán, pero que me estoy dejando la espalda, así. Algunos recordaréis esos pequeños cuentos que tienen forma. Todavía se venden en algún sitio esos cuentos. Y luego a partir de ahí ya tengo los que yo iba a la biblioteca a coger. No están en mi casa, no los robé. Y los poquitos que podía ir comprando yo. Tengo unos que eran con... ¿cómo se llama el padre de Sánchez Arévalo, del director de cine? No me acuerdo. Da igual. Pues su padre era dibujante de cuentos y entonces yo tengo todavía, ese es el cuento que más he utilizado, que eran Puente Genil. Eran niños que se iban a Puente Genil, La Noria se titulaba. Lo comenta, es verdad, en la novela. Sí. Y que tú querías ir a Puente Genil, ¿no? Yo siempre quise ir a Puente Genil y a Moguer, siempre. Eran sitios que yo quería ir de pequeño y nunca fui. Yo creo que he ido a los 50 a verlos. A verlos. Pero bueno, es que la imaginación estaban más bonitos. Sí. Entonces uno no sabe cómo va a estar, si la imaginación lo va a superar o lo va a empeorar. Y la imaginación siempre es más bonita. Sí, la imaginación todo se ve de otra manera. Bueno, en el capítulo 80 de la primera parte dices, y cito, porque voy a citar en varias ocasiones a Máximo, puesto que creo que la novela, y se lo comentaba antes, tiene alguna frase, bueno, la novela es una maravilla, pero tiene a veces frases memorables en las que te tienes que quedar un rato parado releyéndola y pensándola. Y he traído algunas citas porque creo que es la mejor manera también de invitaros a los que no hayáis leído todavía la novela, a invitaros a su lectura, porque vais a pasar unas horas maravillosas en las que se van a mover muchos de vuestros hilos de plata. También lo comentábamos, y si queréis luego al final, pues en el diálogo que tengamos podéis comentar alguno, si os ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí. Te decía que en el capítulo 80 de la primera parte escribes y dices: en la habitación, mientras ella pone las cazuelas y enciende los fuegos, el chiquillo escribe ajeno a los miedos, indiferente a ser leído. Y más adelante dices: y antes, mucho antes, ¿sabes que escribía cuentos en el buró de mi habitación y que los ilustraba y los grababa para venderlos? Es evidente que escribes desde que eres muy niño, Sí. pero me gustaría que nos contaras de qué iban aquellos cuentos y cuándo decides, que creo que tiene también que ver con tu elección de la carrera, que quieres ser escritor profesional, que quieres dedicarte profesionalmente a la escritura. Yo quería ser maestro de colegio, maestro de colegio, porque era lo que veía. Claro, mi padre era camionero, mi camionero no me apetecía ser, y quería ser maestro, que era lo que veía, la profesión más cercana que tenía. Y a mí escribir cuentos me gustaba mucho porque era jugar a inventarme mundos. Y esos mundos servían, como he dicho antes, para crear un mundo paralelo al que yo estaba viviendo, a los humos y malos humos de casa. Entonces, escribir un cuento te ayudaba a entrenar, a entrenar la imaginación. Otro cuento más ayudaba a crear otro mundo, como diferentes puertas de Alicia en las que tú te puedes meter. Y cada cuento que hacía para mí era una nueva puerta en la que yo había estado en la evasión absoluta. También los dibujaba, les hacía las cubiertas, ponía editorial, ponía todo, y no llegué a venderlos. Y ahora valdrían mucho. Y tampoco los he compartido, están en los cajones y hay uno, El Niño Rey, no sé cuánto, hay un montón de títulos de cuentos infantiles, y además escritos a mano y otros ya a máquina, porque mi madre me llevaba pintura y mi padre me llevaba mecanografía, que es una cosa que se llevaba en una época que era obligado a ir a mecanografía. Y era terrible, Era terrible el meñique. Dolían los dedos. Tenemos meñique, los que tenemos una edad, no sé cómo tenemos dedo de meñique, pero lo podríamos haber perdido, porque se hundía en esa Olivetti gigantesca en la que había que ir cargando con la Olivetti, que pesaba. La tengo ahí en casa, la Olivetti, y bueno, había que escribir rápido, y le digo, ¿rápido para qué? ¿Por qué había que escribir rápido? Y luego llegaron los ordenadores. ¿Por qué había que escribir rápido? ¿Esa velocidad para qué? Yo escribo a 250, ¿y qué? ¿Pero has escrito mejor?
no sé, había que escribir rápido, era algo, era una manía. ¿Cuánto? Mi padre me reñía, ¿aún vas ahí a 180? Pues fíjate. Y yo me hacía mis cuentos y a mí escribir es una cosa, pero no sé si... Mira, Ana María Matute, tu tocaya, sí que es verdad que luego publicó cuentos, de los que hay un libro muy bonito que publicó sus cuentos infantiles. Sí. Si los he podido publicar me esperaré a tener muchos años porque ahora me criticarían. Bueno, pero eso siempre pasa, esa crítica. No, siempre no, ni me critican más. Bueno, ¿y cuándo supiste que querías ser escritor o cuándo decidiste? Hay una cosa que está dentro de ti y yo siempre quería escribir y eso yo iba haciendo novelas y de hecho mi primera novela es El susurro de la caracola. No es la que publiqué, que fue un encargo de una editorial que me dijeron, ay, haz algo así divertido para verano. Y yo escribí algo divertido, pero mi primera novela fue El susurro de la caracola, título que yo no elegí. Yo la titulé a veces Begoña, era el título, demasiado Marseille, suena un poquito a Marseille, ahora que lo pienso. Y esa fue la primera. Yo siempre quise, pero no he sido una persona muy avispada, no he sido muy lanzado. Entonces yo, mientras que otros iban y conseguían becas o pedían que alguien les publicara o tenían la cara para ir a un sitio a pedir, a mí me daba vergüenza hasta pedir agua en un bar. Ahora los chavales son más descarados. Y mucho más, ¿eh? A mí me costaba. Entonces eso permanece durante mucho tiempo. Entonces yo he ido por la vida pidiendo permiso. Entonces publicar me parecía que era una osadía de otros. Y entonces yo no publicaba. Hasta que se dio la oportunidad y publiqué un libro que no se edita, afortunadamente, que no me gusta. Y ahora tiene a muchísimos lectores, o sea que eso sí, es... además de un arco de edad y todo, estoy muy feliz sobre todo porque los lectores te dan libertad. Esto lo decían Almudena Grandes. Los lectores te permiten escribir otra novela. Si no hay lectores no habrá otra novela. Si no hay lectores que recomienden otro libro no habrá otra novela. Si el lector no se encarga, como el efecto Tupperware, de decir ese lector crea otros 10 más, si un lector no invita y no abre el abanico a otras varillas, no habrá más novelas. Entonces, tener lectores te da libertad para poder hacer una novela como tú quieres. Esta novela es una novela que yo he querido, que no he tenido que buscar una ficción, ni he tenido que crear un héroe, un superhéroe, rollo Arturo Pérez Reverte, esos hombres tan valientes y tan machos que siempre crean. Por Dios, qué heterosexualidad tan obscena. Entonces, como no necesito, me dan mucha libertad para escribir lo que a mí me apetezca. Y ojalá siga teniendo muchos lectores. Y es verdad que Almudena lo decía, ¿no? Que los lectores le habían regalado la vida que quería vivir, que era la de ser escritora. Al comienzo de la novela planteas que tú siempre has sido un escritor de mapa, y eso es algo que nos encanta preguntar a los escritores que nos visitan, pero que en esta novela has sido más escritor de brújula. Me gustaría que nos contaras a todos cómo es tu metodología de trabajo y cuál ha sido la diferencia de esta novela con respecto a otra. Es decir, tú cómo planteas una novela, cómo empiezas a prepararla y en qué ha diferido esta de otras creaciones anteriores. Cada novela pertenece a un momento de tu vida, a un cómo estás, a un cómo te encuentras, a un dónde estás, en qué ciudad, a una temperatura que tienes en ese momento. Entonces cada texto podría identificar, sin serlo, un reflejo del momento en el que yo estoy. Porque uno escribe de lo que siente, de lo que ve, de lo que padece, de lo que vive, y entonces eso al final acaba en una novela. Si no, me da igual la que compongas, pero lo que te rodea es lo que hace que tú escribas esa novela. Entonces, todo de ánimo. Entonces, cada novela sí que pertenece a una metodología, aunque todas han llevado la misma. Yo soy muy organizado y siempre necesito saber cómo acabará la novela, cómo empiezo, qué pasará y hacia dónde irá. Yo necesito saber qué habrá en esa novela. Muchos escritores jóvenes siempre me preguntan, ay, es que no puedo acabar, le digo, porque han empezado sin saber a dónde iban. Entonces no van a encontrar nunca un final. Y yo necesito tenerlo todo controlado, tal vez por ser hijo de un padre duro, necesito saber qué es lo que pasará en esa historia. En todas. Hay algunas que
han requerido documentación, como La tienda en París o La noche soñada, que requería buscar datos de la época, con qué se medicaban las mujeres en una determinada época para La noche soñada, o qué tabaco fumaban en los años 20 en La tienda en París, o qué se bebía, o qué tipo de telas. Cada novela, o qué película estaba en El susurro de la caracola en una época, ¿no? 1000 cosas. Necesitas todos los datos, y cuando los tengo yo puedo empezar a escribir. Pero si yo no veo la cara del personaje, el físico me da igual. Si no veo la cara, si no sé dónde vive, si no sé qué es lo que pasará, no puedo escribir. Necesito escribir sabiendo todo lo que va a pasar, excepto en Adiós pequeño, que es una novela en la que hay un efecto brújula, en la que he ido con la brújula escribiendo, fundamentalmente porque no pensaba publicarla. Esta novela no se iba a publicar, y seguramente por eso está escrita con la sinceridad más absoluta, y es una novela verídica y absolutamente sincera. Pensé, ¿para qué quiero buscar una historia lejos? En el siglo XIV, en el siglo XVII, esas historias que buscan, y tener que meterme en biblioteca y buscar datos, cuando tengo la mejor biblioteca a mi lado, que es mi madre. ¿Por qué no utilizar la historia de esas personas invisibles a las que nadie ha mirado nunca, que son esas mujeres que nacieron en tiempos de guerra y que fueron invisibles y que tuvieron que casarse con el hombre que tocó? Y no me fui a ningún otro lugar, me quedé con la historia cercana. A veces la historia cercana puede ser el limpiabotas que había en el Café Central, lo venía hablando con Tatiana. Es que esa puede ser una historia, ya una novela. No tienes que irte a buscar barcos que se estrellan o que se hunden. Bueno, si te apetece, yo no soy de esos. Me gustan más las historias que pueden estar aquí, en la fila 3, en la fila 10, que pertenecen a nuestras pequeñas historias. Y de ahí nace el Adiós pequeño, sin pensar que será publicada, y mucho menos que irá a un premio. No, jamás. No lo habría escrito. Es que esta novela no la habría escrito. Pues menos mal que al final la escribiste sin pensar y decidiste. Porque se la pasé a una amiga y le dije, léela, por mucho miedo. Y cuando das al botón de enviar, es como si se abriera una trampilla. Tú te caes y no sabes a qué pozal caerás. Y si será bueno o espeso, líquido, no sabes qué pasará. Y se la envié y tardó un día en decirme, ¿tú sabes lo que has escrito? Sí. Conmovida. Y luego me preguntó, ¿pero es ficción? Y dije, sí, en cuanto está escrito ya es ficción. Claro, sí, totalmente. Sí, son ficciones de verdad. Sí, no, además que una ficción verídica. Una vez que lo plasmas en el papel de esa manera tan eso bella, ya es una novela. Eso ya es una novela, cierto. Precisamente, tú dices que la escribiste sin pensar en publicar, y sin embargo creo que es una novela muy compleja porque alterna dos tiempos, ¿no? El tiempo del pasado, el tiempo de tu infancia, el tiempo de la vida, recorre la vida de tus padres, de tus abuelos, y a la par la vida de una época fundamental en la historia de España, como es la posguerra y la dictadura, y a la par estás en el presente, contando desde el momento en el que te trasladas a tu casa de la infancia en Buñol, y llega la enfermedad de tu madre. No estamos desvelando nada para el que no lo haya leído, no vamos a hacer ningún spoiler. Y hilvanas muy bien esos dos tiempos, gracias precisamente, yo creo, que a la interpelación directa al lector en cuanto a que comentas el proceso de escritura. Sí. Y nos vas llevando muy bien, incluso en los momentos en los que te cuesta escribir algo. Lo digo. Lo dices. Ahora me pregunto a quién se lo estaba escribiendo. Bueno, pues los lectores, yo no sé, los que están en la no sala. Quiero decir, ahora que me di cuenta que estoy hablando contigo y con vosotros, ¿a quién se lo estaba contando? Posiblemente a ti mismo, al pequeño. Seguramente. No me lo he planteado. Tampoco necesito hacer análisis de las novelas. Como decía Juanjo Millar, una novela y punto. Estos autores que se ponen intensos, dándole un volumen, hijo, no estás haciendo la vacuna del cáncer. Es solo una novela en la que te puedes entretener, viajar, hacerte preguntas, sentirte interpelado, reflejarte como si fuera un espejo, y cuando acabas es una novela que te deja huella,
que te pellizca o no, es eso, es un libro. No tengo esa vanidad que escucho por ahí que me da un poco de pudor cuando hablan de las novelas con una, no sé, con una grandilocuencia exagerada. Es un libro que está ahora en la librería o en las bibliotecas y ya está. Y si se queda, a mí me gusta de la misma manera que en una canción o un cine y en este caso una novela, me gustan las que me dan un golpe. Esas canciones que pronto dices, ay, esta canción habla de mí. Joder. Y te hace daño. Cuando sales del cine y te cuesta después del cine recuperar el aliento, dices, esta película. Soy de eso, que me gusta salir de un libro también diciendo, cómo es este personaje y se queda vivo un tiempo en ti y lo ves, y si ya perdura mucho, pues mucho mejor. Sí, yo creo que eso es uno de... Yo siempre hablo de que la buena literatura es la que conmueve en el sentido etimológico de cómo ver que es que algo se mueve dentro de ti, ¿no? Y yo creo que con esa novela pasa eso. No sé a los lectores, no sé si luego al final alguien querrá compartir, pero yo te lo comentaba antes, que han movido hilos de plata de cosas que, sin ser exactamente las mismas, pues nos vemos reflejados y hace que pensemos y que valoremos ciertas cosas. Yo creo que este libro también es un elogio a las cosas sencillas de la vida. Sí, ¿no? absolutamente. De hecho, a mí me gustan mucho aquellas pequeñas cosas de Serrat. A mí también. Y me gustan los personajes que no son héroes. Me gustan los personajes que podrían ser tu tía. Y me gustan los escenarios que son la cocina y la despensa con botes y magdalenas. Y me gustan esos escenarios. Me fascinan porque son los que he vivido y son los que he visto. Y entonces creo que tienen tanta importancia o más que los palacios, los barcos, los castillos y esas otras cosas, porque son nuestros lugares. Y ahí he visto que es muy común, porque en esta novela cada uno ve a su abuela, a su madre, cada uno le cambia el nombre y está viendo a los suyos. Y eso me parece maravilloso, porque a mí me pasó con Platero y yo, y me ha pasado cuando leí El balcón invierno del Landero, que él habla de su padre, o La isla del padre de Fernando Marías, que dices, ostras, qué recorrido. Pues a mí me gusta hacer novelas de esta gente invisible. Sí, yo creo que es un acierto, y me gustaría saber cuál es el germen. O sea, si hay algo que tú dices, tengo que ponerme a escribir, aunque no pensaras en publicar, ¿qué te hace decir, me voy a sentar a contar esto? La muerte. El miedo a la muerte. Absolutamente. Ya sé que no nos vamos a morir todos, no es ningún spoiler. Pero quedará balada. Tranquilos. A mí el miedo a la muerte me aterra. Al mío no, porque me puedo caer por esas escaleras, lo tengo todo ordenado, o sea, me da igual, me puedo caer esta noche. Dios no quiera. Pero tengo pánico a la muerte de los que conozco y quiero, pánico. Y sobre todo siendo hijo único, más. No es que sea hijo único mimado, porque no hemos sido mimado, al contrario, todo lo contrario, el opuesto a ser mimado. Pero sí que es cierto que cuando tu padre ha muerto, de pronto detrás de ti ya queda uno solo, y es tu madre. Y que tu madre de pronto tenga una enfermedad grave y además de eso tenga edad, bastante edad que va cumpliendo. Me fastidia que se vaya el sonido justo en este momento. Sí. Eso me ha hecho intentar como parar. Y la única manera que tenía de parar el tiempo, de no te vayas, mamá, era escribir. Porque escribiendo las cosas se quedan. Y era como a ralentizar el tiempo, como ponerte a 30 con el coche por la ciudad. Como ir más lento y ir viendo los escaparates, la calle, los semáforos, las farolas, como ir más lento. Entonces ese fue el germen. Sí, y la verdad es que eso lo consigue. Si quieres, mira, vamos a cambiar el micro a ver si el mío no... Y yo como hablo menos que tú, si se me va a mí no importa tanto. Sí que importa. Sí que es verdad que nos hace pararnos como lectores, hace pararnos en las cosas sencillas y reflexionar y mirar. A mí me ha pasado de llamar al día siguiente a mi madre y hablarle de otra manera, porque nos pones ante una tesitura que es real y que todos pensamos y todos tenemos en mente, que es perder a nuestros seres queridos,
Y creo que también eso es otro de los méritos de la novela, ¿no? Otro mérito fundamental. Bueno, también en la novela citas a muchos autores. Me encanta. A muchos autores que compartimos, como Amor por Antonio Machado, que no solo está citado literalmente, sino que recorre la esencia de lo que es toda la... Ahora haremos una reflexión sobre un poema en concreto. Aparece Lorca, aparece Ana María Matute, a la cual también adoramos los dos, Miguel Delibes, Unamuno, Flaubert. Y a mí me gustaría saber, de todos estos, ¿a quién crees que le des mayor magisterio? ¿O cuál ha sido el más determinante? ¿O cuáles? No solo uno, en tu formación como lector. Y si eso también es una biografía literaria tuya, es decir, ¿De qué me gusta? Sí, en cierto modo uno es los libros que tiene en su casa, y los que ha leído, en la mesilla. claro. Uno es las cosas que ha comido y las cosas que ha visto. Somos solo eso, no, nada más. Y de todos los autores, por influencia absoluta, y porque entonces estaría mintiendo, iba a decir Platero y yo. Adiós pequeño es un Platero y yo, de alguna manera. Es Juan Ramón Jiménez, el autor, caminando con su platero, enseñando las cosas, hablando de las florecillas, de la gitana que va por el río, de las vecinas que están en la calle, de la veguilla, a la que le dedica. Entonces, ese libro fue el primero que me regaló mi madre. Lo conservo todavía, ahora soy coleccionista de Platero y yo, de muchas ediciones. Y yo creo que le debo a Juan Ramón Jiménez el lirismo que recorre Adiós pequeño y que no ha recorrido otras, sí en El susurro de la caracola, luego no tanto, bueno, en La noche soñada tal vez, pero ese lirismo que tenía, musicalidad, porque a mí la musicalidad al hablar me gusta mucho. A mí me encanta escuchar a las personas mayores cómo te cuentan una historia y yo creo que tenemos que pararnos a escucharles cómo te cuentan algo, la musicalidad, las frases hechas, los refranes, ese lenguaje oral es importante, con lo cual yo soy nieto de Juan Ramón y de la Irene, que es mi abuela. Porque ella también forma parte de mi recorrido literario, porque ella leía mucho. Y ella apuntaba en los márgenes sus pequeñas novelas, ella escribía mucho, entonces tengo que ser honesto con ella porque ella fue la que me hizo lector a mí. Si tú ves a tu abuela leer, entenderás que leer es chulo, si eres niño. Si ves a tu padre que está leyendo, dirás, esto debe estar bien cuando lo hacen. Ahora, por imitación. Entonces, sí. Creo que mi abuela, si no estaba haciendo ganchillo, estaba cocinando y si no leyendo. Qué maravilla. Entonces yo no me he quedado con el ganchillo, aunque podría tapizaros Málaga con todo lo que tengo y cocinar soy de aquella manera, pero sí con la lectura. Entonces soy reflejo de lo que leía mi abuela, cualquier cosa, daba igual. Y de Juan Ramón, que para mí siempre ha sido un objetivo a llegar, un lugar al que llegar. Y aparte de Juan Ramón, que efectivamente... Bueno, luego tengo, claro, a mí Ana María Matute, afortunadamente la conocí cuando gané el premio Primavera. Ana María Matute, y a mí me gustaba porque ella siempre habla de la infancia en todos sus libros. Ella es una niña hasta que murió en el 2014. Y de esos espacios cerrados en los que ella se quedaba. Y eso formó su literatura. Donde vivía, ella era una niña bien, de una familia bien, en la que leían mucho, pero la castigaban porque tenía mucha fantasía. Entonces yo me veía en esas novelas de Ana María Matute. Y luego me he visto mucho en todas las de Delibes, porque es Dios, Delibes. Todo lo ha escrito ya antes que los demás. Y porque me gusta la palabra precisa. Delibes es la palabra exacta, precisa. No los llenan. Estos autores que te describen la casa, dices, por favor, pareces arquitecto en lugar de escritor. ¿Para qué quiero tanto detalle? En cambio, Delibes te decía la casa olía a casa abierta. Entonces tú ya notas la casa, el aire, ya está, no te falta nada más. Y es la palabra precisa, no rellena para hacer más gordo el libro. Es verdad, y en eso también es verdad que te parece, porque yo me he dado cuenta que hay veces que comienzas un capítulo con una frase que es demoledora, o sea, ya te deja
diciendo, me ha resumido ya lo que viene en una frase y me ha dejado cabo, de hecho tengo muchas señaladas, sí. Pero te decía que, por ejemplo, Antonio Machado, que también está muy presente, hay un poema incluso que parafraseas en la novela, que es Al olmo seco, y que yo creo que además de Platero y yo y del lirismo, también en esencia, la esencia de ese poema, que para mí es la esperanza en la recuperación y en el reverdecer de la vida, ¿no?, ante la enfermedad, creo que también recoge en esencia... Es la esencia de la novela. De la novela, es una madre que se está yendo, un hijo que no quiere, una última conversación, y deseas que a ese olmo seco hendido por el rayo. Y en su mitad podrido. Pues eso es el alma de la novela, que por cierto es un poema que me tocó de pequeño también. Recitar en clase. Que poema es demasiado pequeño para algunos poemas. Sí, la verdad que sí, pero que creo que recoge también esa esencia de la novela y que has tratado e incluso has parafraseado. Sí, hay una mezcla entre eso, lo rural, los paisajes, la acequia con agua, la comida de la casa, son esos... Sí, es ese mundo de campo, de casa, de familia, sin aderezos, sin más aderezos. Sin más, sí, tienes toda la razón. El libro también para mí es una despedida de la infancia, del niño que fuiste, y también al mismo tiempo un libro para fijar los recuerdos, ¿no? Que quizás ese sería tu primer propósito antes de pensar a lo mejor en publicarlo, dejar testimonio de un tiempo que se va. Y me gustaría preguntarte si te da miedo el olvido o si piensas que hay cosas que es mejor olvidar, o ambas cosas. Me ha venido una broma a la cabeza que no voy a hacer. Evidentemente hay cosas que es mejor olvidar. Pero tú no eliges qué olvidas. Hay cosas, me gustaría ahora notar el olor de mi abuela, pero lo he olvidado. Eso da rabia, ¿eh? Sí, entonces digo, coño, ¿para qué se me quedan otras cosas que me gustaría que se fueran y se me olvidan otras? ¡Qué pena! El olvido no lo eliges tú. El olvido lo decide la vida. A mí me gustaría acordarme también del tacto de las manos, me gustaría volver a ver algunas cosas que ya no están, incluso un mueble, el buró en el que escribía de pequeño, ya no está, lo dejé junto a un contenedor. Eso demuestra que nunca tuve ansias de pasar a la posteridad, porque si no otro lo habría guardado. Y me gustaría que el olvido decidirlo yo, pero la memoria, una es muy novelera porque nos inventamos la mitad de nuestra vida y otra decide qué se queda y qué se va. Cierto. Qué buena frase la del olvido no lo eliges tú, me la apunto. Y bueno, durante toda la novela... ¿Cómo es la frase que me has dicho antes de entrar aquí? De la de Rafael Pérez Estrada, sí. La memoria me está dando una tarde imposible. Me encanta. Esa frase de Pérez Estrada, de la memoria me está dando una tarde imposible, podría haber sido también parte de esta novela. Si le llego a saber, va dentro. Pues para la próxima te la y mira qué tardes imposibles he tenido, ¿eh? Algunas peores que otras. Sí, lugar a dudas. Bueno, durante toda la novela haces también un elogio, yo lo he llamado una alabanza de aldea, ¿no? Menosprecio de corte, alabanza de aldea, bellísima sobre cómo era la vida en los pueblos, que nos ha hecho rememorar esos sabores a tomate en conserva. ¿A que oyes el clic en la lata? Oigo el clic y veo la lata de aprovechada de alguna... A que la abres y sale el aroma del tomate frito, a veces con pimientos. Con pimientos. Fritos también, todo súper calórico, maravilloso. Volcán el plato. Esas salchichas de pueblo. Esas salchichas de la Orza. ¿Aquí se dice Orza? Sí. Con bien de aceite, esas tajas. ¿Se dice taja? ¿Aquí? Sí, taja. Con bien de tocino. La gente lo quita ahora, aunque como son de finos. Esos olores se han quedado. Ese jabón con los aceites viejos hecho con tu abuela metido en el lebrillo de barro o de plástico después, haciendo ese jabón que luego troceaba y esas magdalenas. Esas magdalenas de verdad. Que yo iba con mi abuela a hacerlas al horno. Yo bajaba al horno de la Reme. Yo azúcar, bueno, mi abuela no es que se echaba azúcar, es que volcaba el azucarero. Sí.
¿Y por qué decía la Irene? Es que es bueno para los huesos. Pues fue bueno para los huesos porque andó estupendamente hasta el último día. Así que ahora lo dice mi madre, decía la abuela que era bueno para los huesos, pero yo estoy mal. Digo, eso es que no te has puesto suficiente, mamá, tengo que alegrarle la vida de alguna manera, porque ser cuidador es muy complicado. Muy complicado. Sí, esa es otra parte fundamental, que visibiliza la labor de los cuidadores en la novela, ¿no? Y que tan poca visibilidad y tan poco aprecio. Intento hacerlo desde la amabilidad. La novela golpea, pero también tiene toda la risa, toda la sonrisa, todo. A veces escenas que son de un berlanguiano absoluto a la salida de un hospital, que dices no puede pasar esto, pues pasa. Bueno, berlanguiano lo del traje de tu padre. Sí. No lo vamos a contar. Es eso, sí, es pues eso. Sí, estaba pensando en eso. Eso es tremendo. Es que los que no lo hayáis leído no queremos pues eso destripar. sucede tal cual. La vida es que tiene guión sola, no te lo haces tú. No, pero lo que te quería preguntar a raíz, no se escucha, bueno, yo proyecto la voz todo lo que pueda. Lo que te quería preguntar a raíz de esa recuperación de la vida rural en el pueblo, de esas costumbres que se están perdiendo, ¿crees que es bueno también que lo recuperemos cuando ahora le preguntas a algunos niños de dónde vienen las manzanas y te dicen del Mercadona? Sí, y el pollo en bandeja. Eso. Sí. ¿Crees que es importante también que quede testimonio de esa época, que hay muchos niños pequeños que no lo han vivido? Sí, pero bueno, y muchos no de ciudades también que no sé si lo he hecho con voluntad de que permanezca, tal vez sí, tal vez no, pero es el mundo en el que yo he vivido. Es el mundo en el que yo he vivido. La tele en color a mi casa llegó muy tarde. De hecho, yo cuando viajé dije, anda, la falda roja, porque mi padre no podía gastar y tampoco quería. Yo estuve yendo todavía al lavadero con mi madre, y diréis algunos, ¿no tiene edad de haber ido? Sí. Íbamos al lavadero porque mi padre se empeñó en que no se compraba lavadora porque era cara, que lavara mi madre. Y ya estábamos entrados en los 70, ¿eh? Y entonces ese tiempo yo lo he vivido, he pasado por él de verdad, no de visita. He visto la matanza, he visto todo lo que pertenece a una época muy larga de esta España. Entonces, no sé si de manera consciente o inconsciente he querido que se quede. Yo no nombro guerras, no nombro nada, simplemente noto cómo están los protagonistas de una época, en qué piensan, porque mis abuelos no se hablaba de bandos, no se habla de nada, simplemente se habla de que hay que comer y a lo mejor hay que ir al baile o hay que hacer una ropa nueva o buscar unos zapatos. O sea, no hablo sino de lo que estaban hablando en esas conversaciones. Por eso yo me he quedado ahí, seguramente porque es donde yo he vivido, no literariamente, sino sí, no, pero además verídicamente. Y lo que significa, yo recuerdo a mi abuelo yo decir, mis abuelos tampoco hablaban de nada de la guerra, pero yo decía a lo en mi mejor, casa tampoco, jamás. Mamá, tengo hambre, y saltar mi abuelo y decir, hambre, tú no sabes lo que es el hambre, tendrás apetito. Yo decía, pues es lo mismo, si son sinónimos, claro. Te digo una cosa, en mi casa todavía comemos el pan congelado, todavía. Mi madre el pan del día lo congela, siempre, por si acaso. Con lo cual jamás comemos pan del día. Siempre comemos pan descongelado del día anterior. Mi madre intento convencerla durante 51 años que no pasa nada, que podemos comer el día, que yo vuelvo a bajar. No. Se guarda el congelador y mañana ya lo descongelaré. Lo deja, y de hecho, cada mañana la barra fuera. Y esos son manías como lo de comer pan con el melón, con la sandía, da igual. Son cosas que se han quedado del hambre. Yo vengo de una familia muy sencilla, y entonces eso se queda pegado a la piel y no se va. Aunque no nos haya tocado vivir en primera persona. Aunque no te haya tocado vivir, yo no lo he vivido, pero me ha faltado, y si ha faltado no me he enterado. Sí. Seguramente, porque hay las mujeres de una época han sido capaces de disimular. Incluso capaces de disimular si el marido era el que les gustaba o no. Esa era mi siguiente pregunta, o sea que me viene muy bien ese homenaje que hace a las mujeres que son hijas de la posguerra, ¿no? Y que no tuvieron, que además han vivido, porque viven, tu madre vive, mi abuela murió hace unos cuantos años, pero
que han vivido ese cambio, esa transformación que hemos vivido las mujeres en los últimos años y han sido testigos pacientes sin poder ser activos de ese cambio, ¿no? Lo decía hace poco, estaba en la radio y en alguna ocasión lo he dicho, muchos de aquí seguramente no le han preguntado a su madre qué quería ser de mayor, ni a su abuela, solo era la abuela. Es que a lo mejor quiso ser otra cosa. ¿Qué quiso ser la vuestra? No lo sé. Pero es que muchos no le han preguntado a vuestra madre, solamente si la ves como madre y ya está. Es que tu madre, antes de ser madre, es mujer, y es joven, y es coqueta, y le vino la regla, y se enfadó, la dejaron, no le gustaba aquel que le tocó el brazo en la procesión. Eso siempre me lo dice mi madre, me tocó uno feo, el día de la fiesta, el más feo que había me tocó. Y lo busca en las fotos y es verdad que es feo, una cara alargada, largo, muy feo. Y es que fueron mujeres antes que madres, pero solo somos capaces de, tan egoístas que somos, de imaginar a la mujer como madre y como abuela, ya está, y las anulamos, punto, las matamos por segunda vez. Entonces muchas no eligieron el matrimonio, no porque vengamos de familias en las que las parejas se ajustan, sino porque aquel con el que estaban, pues ya no había vuelta atrás en el pueblo, y muchas de ahora también, En alguna firma, alguna 30 dices que no sé qué hago yo, dónde estoy. El hombre luego se gestionaba su vida de otra manera, el hombre se iba de putas, la mujer no se va de putas. Y entonces esas mujeres habían bailado y en el pueblo el que dirán pesa mucho, y en la familia, y qué van a decir, eso pesa mucho, ya pesa mucho hasta antes de ayer. Coño, estoy hablando de mi madre, de esas protagonistas, y ya no te digo las abuelas. Ese era con el que, ¿cuántas se han ido con un extraño y han estado durmiendo con un extraño como en la película, pero de verdad, a quien no conocían de nada, los dos, tampoco ellos a ellas? Y así. Entonces, ¿qué se aprendió? A mentir, a disimular, a engañar, al de aquí de casa que no salga, esto que se quede en casa, esto que no se entere tu padre, en la calle todo ese ruido que tapó a familias que intentaron ser felices a su manera. Y hay un momento en la novela también en el que afirmas: escribo para dejar de tener miedo a la muerte. Y yo creo que escribir y publicar es de alguna manera sobrevivir al tiempo, ¿no? O sea, que por ese lado sí. No me imagino los libros de texto, pero yo espero que sí. Muchas gracias. Y me gustaría saber para qué más escribes. ¿Para qué más escribe Máximo Huerta? Mira, hay Jules Renard, un escritor francés, dijo una frase que creo que lo define bien. Dice, es que escribir es como hablar sin que te interrumpan. Qué buena frase. Entonces, chico, pues relaja. Es mi oficio y me gusta construir lugares en los que alguien se pueda jugar, divertir o entrar y hacerse preguntas. Lo hacía cuando era pequeño y lo sigo haciendo ahora de mayor. Escribir es hablar sin que te interrumpan, no tienes conversación durante un tiempo, es absolutamente solitario, es muy desagradable en muchos momentos, pero es voluntario, nadie te obliga, te obligas tú. Y quiero seguir hablando solo durante mucho tiempo. Soy hijo único, lo he dicho ya, debe haberme marcado mucho esto. Hablas de la litera. Hablo de, sí, yo escribiría con una litera. O sea, que es que todavía... Yo siempre estuve esperando al hermano, que nunca llegó, con lo cual, hay vacíos que evidencian más la ausencia, como cuando alguien se muere en casa, el sillón en el que estaba sentada la abuela, joder, hace daño, el vacío. Pues esa litera yo la tuve desde pequeño. Lo dijo único, lo digo porque pertenezco, claro, si nazco en el 71, en enero, no hay teléfonos, no hay tanta conexión, con lo cual escribir, a mí me regalaban barco de vapor y qué coño hacía yo con un barco de vapor, con quién jugaba. O te tocaba crear, yo creo que me vi abocado a escribir por eso, para crearme mis propios mundos. Claro, y para dialogar con alguien, aunque sea con alguien, para hablar solo.
Bueno, yo te hago tengo más preguntas, pero yo te hago ya la última pregunta porque quiero dejar espacio para que, por si alguien quiere preguntar, y además me intuyo que hoy vas a firmar muchos libros, así que no queremos tampoco abusar de tu tiempo y de ti. Me gustaría que nos dijeras qué proyectos tienes, porque he escuchado algo de televisión también, qué proyectos tienes tanto en el periodismo como en la literatura, si tienes ya algo pensado. El periodismo me aburre mucho. ¿Sí? Pero he leído mal entonces que vas a hacer algo de televisión. Sí, ahora sí empiezo, pero es un programa de entrevistas que me han ofrecido y entonces empiezo, pero en la televisión autonómica en Valencia, el Nacional, será en enero cuando vuelva a hacer otra vez un programa diario por las noches, creo que después del telediario también la 1, pero eso ya en enero, también de entrevistas, pero cosas musicales. Y ahora en la tele valenciana, un programa de entrevistas que empiezo enseguida, que se llama La Terraza de Maxi. Qué bien. Y de eso estoy muy ilusionado. Pero no me gusta nada que tenga que ver, las entrevistas me gustan, a mí me gusta mucho hablar y escuchar. Y eso me gusta, pero de periodismo creo que empecé a apostatar hace un tiempo ya, como si uno pudiera apostatar, porque no me lo creo. No me creo el periodismo actual. No me creo a las prisas de los periodistas por ser el primero y no por decirlo bien. No, he perdido fe. Si me pudiera inyectar fe como otros inyectan silicona, me inyectaría para volver a creer, pero no creo ya. He perdido esa fe. No me creo las noticias, no me las creo. Dudo de casi todas, porque he estado ahí poniendo el vino. Soy como esos camareros que han estado en un bar y han rellenado botellas, y como yo sé que rellena botellas, pues no me creo ahora que me sirvan vino siempre cuando viene abierta. Digo, uy, ábremela en la mesa. Y seguramente producto de todo eso, yo al periodismo como que Además ha caído mucho en los últimos años. Es que, aquí, ¿quién se lo cree? Y bueno, está bien dudar, ¿eh? Eso es mejor. Y literariamente estoy con otra novela, estoy trabajando en otra novela y metido en mi habitación haciendo... Bueno, otra novela no, para ser sinceros diré que estoy haciendo dos a la vez, al mismo tiempo. Una que es un entretenimiento muy, muy agradable y otra que es muy adiós pequeño, muy literaria. Una muy literaria y otra más que oxigene un poco la casa. Muy bien, pues hay alguien, ahora cedo, tenéis otro. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentar algo, algún lector de la novela que quiera comentar algo, decirle algo a Máximo? Siempre da vergüenza, lo sé. Recordar que no. La vergüenza es porque crees que van a decir que es malo lo que dices. No. Hola. ¿Se oye? Sí. Hola, buenas tardes, Máximo y Ana. Yo quería preguntarte una cosa que me he enterado hoy, porque lo ha dicho Ana. Por lo que se ve, tú eres un escritor que suele escribir mapas, ¿no? Entonces has dicho que este último libro ha sido más bien brújula, ¿no? Entonces, ¿cómo te has sentido? Si has tenido miedo, si estás estancado, si estás, yo te digo, si te ha dado miedo el precipicio. No, pues, ¿sabes qué? Que no, nada. Porque como no lo iba a publicar, escribía. He escrito en el sillón, en el sofá, porque como había que vigilar, hecho así porque me he visto a mi madre. Ella ahí, en un sillón que hubo que comprar porque se rompió la cadera, con lo cual la altura de la cadera que os voy a explicar, si algunos estas cosas. Y yo en el sofá mirándola, y ahí la chimenea. Y entonces, he escrito en el sofá. Toda la novela está escrita en un sofá. Ni mesa, ni me he separado, y le iba preguntando sobre la marcha. Que me llevara de viaje para componer la historia de una mujer, que pueden ser muchas mujeres. Y he estado, ni me estanqué, ni sentí vértigos, no. Y si lo sentía, lo ponía. Es verdad. Sí, no. Y de hecho debería escribir más así, creo. Muchas gracias. Creo que por allí hay dos. Bueno, hola, yo soy María. Yo he cumplido tu sueño, soy maestra de escuela, como se dice. Maestra de primaria. Bien, quería comentarte, nosotras mi hermana y yo hemos leído tu novela y nos ha emocionado mucho porque hemos estado mucho tiempo cuidando de nuestros padres, tanto de nuestros padres como
como de nuestra madre. Y bueno, y ha habido momentos que han sido de dejar la novela, ¿no? De recordar tantas situaciones que no podíamos seguir manteniendo la lectura. Yo quería decirte que a mí me ha parecido muy valiente la relación que tú describes con tu padre. ¿Tú también lo sientes así? ¿Tú crees que has sido valiente o no? O osado. Hay un señor en mi pueblo que siempre que me para dice, me tienes que firmar la novela. Hay algunas cosas que no las tendrías que haber escrito. Siempre me dice la misma frase. Siempre me dice eso y digo, ¿a qué se referirá? Sin embargo, el hombre que iba, se llama Alberto, el hombre que iba con mi padre la noche en que mi padre murió, pero sobrevivió, me dice, qué bonito lo has contado. Y de hecho, ayer sentados, que me trajo unos hongos que había cogido, me encantan los hongos, y me dijo, aquella noche, ayer me enteré a dónde iban, la noche que mi padre murió por primera vez. Y me enteré ayer que iban hacia Girona, me enteré de la carga que llevaba el camión, me enteré en el bar en el que pararon, y casualmente siempre paro en ese bar cuando voy a Cadaqués. ¿Cómo es el destino? Que en todos esos kilómetros siempre paro en un bar porque me apetece, en ese bar. Y es el bar en el que mi padre paró el 30 de diciembre de 1975. Ya está, sucede por el azar, seguramente. Pero ayer me enteré. Entonces me pareció tremendo. Con lo cual no sé si he sido osado, depende, un vecino me dice que sí, el otro me dice que le gusta, y yo creo que había que escribirlo así. Contar la relación con mi padre es como poner así en una bandeja la relación de muchos padres que eran, seguramente, y voy a excusarlos, no recibieron cariño, nadie les dijo nada. Mi padre a los 10 años ya estaba haciendo agujeros en las viñas para la planta que decían ellos, y seguramente nunca le trataron cariño, y producto de eso fue una persona que daba miedo, no daba respeto, daba miedo. Y el miedo ha sido habitual en mi casa. El miedo de verdad. Entiendo como muchas mujeres no denuncian porque entiendo muy bien qué es el miedo. Sé qué es el miedo perfectamente. El miedo paraliza. Y entonces yo creo que está bien haberlo contado. Creo que está bien. Yo sí creo que ha sido valiente. Gracias. Hola, buenas tardes y encantada de estar aquí. Una pregunta, ¿qué consejos daría a una persona anónima que le hace ilusión hacer su libro? Yo también soy anónimo. No, es que en la pregunta hay un requiebro. Dices anónima como si yo escribiera porque no lo soy. Un consejo a alguien ¿Qué quiere escribir? nosotros. Publicar por primera vez, ¿no? ¿Publicar por primera vez? Pues que no pienses en publicar. Hay una amiga que está empeñada en publicar una novela que ha escrito. Y yo digo, pero si no tienes editorial, ¿para qué? Porque es muy complicado. ¿Dónde vas luego con el libro? Y yo creo que hay que escribir sin pensar que vas a publicar. Y he llegado a la conclusión con esta novela. Y como consejo, solo podría decirte que leyeras mucho. Creo que lo único que hace que puedas escribir es leer mucho. A mí sí, ahora me dicen, ¿solo puedes quedarte con leer o escribir? Diría leer. Y ya está, esta sería mi última novela y ya está. Yo creo que hay que leer mucho y escribir sabiendo qué vas a contar y sin pensar en que me lo van a publicar, qué título le pondré, cómo será la cubierta, esas cosas. Quítale los adornos y disfrútate. Bueno, una última pregunta. Hola, buenas noches. Como dice que era escrito sin pensar en publicar, ¿cómo publica, cómo te presenta al premio? ¿Cómo lo decide? No, lo decide una amiga, ha dicho,
yo se lo envié a una amiga Ahí ya hablan de secretos. no me dijo, tú no te has dado cuenta de lo que has escrito, es que no quiero decir los piropos. He hecho una elipsis. Y entonces ella me dijo, esta novela, Max, debes piénsatelo. Esta novela la tienes que enviar a Planeta. Y entonces, gracias a los piropos y a esa confianza que me dio, yo no tengo ninguna confianza en mí mismo. Créeme, como que estoy aquí hoy en Málaga. No tengo, y siempre creo que la novela va a estar mal, y creo que voy a ser el peor, y creo que no va a estar en las librerías, y creo que no la van a recomendar, y soy muy inseguro, mucho. Y creo que no, y entonces ella, a veces los demás tienen también que decirte algo. Seguramente viene porque de pequeño no me han dicho nunca nada que bien estaba. Es que seguramente viene de allí. Posiblemente, yo qué sé, esta tarde estaba con un psicólogo que estaba en la radio. No voy a hacer ahora aquí una terapia, pero me lo dijo una amiga y por eso dije, va, adelante. Bueno, ya para finalizar, y como he adelantado antes, algunas de las frases que a mí me han marcado, me gustaría terminar con esas frases, con esas palabras puestas en boca del pequeño, ¿no? Y esas reflexiones que Máximo nos regala en esta novela para, si no os ha quedado ya suficientes ganas de leer la novela, los que no la hayáis leído, os queden todavía unas poquitas más. Dice, la vida es una retirada lenta, pausada, un viaje cargado de maletas a lugares a los que nunca volverás. Sentí la punzada de la humillación y la advertencia a edad temprana de que el fracaso está colgado en el lugar más inesperado. El tiempo fluye como agua bajo nuestros pies, como si la vida fuera a cruzar un largo puente. La vida está en esos secretos que a veces compartimos. Los olores de la infancia marcan la edad adulta. La vida está marcada por todo aquello que un día aparece para decirnos qué somos. Y sobre todo, me quedo con el lema de tu madre, hazte la vida fácil. Muchas gracias, Máximo, por regalarnos este maravilloso.